Hoy vamos a ver el tema de el Cordero de Dios. Hoy puse como título el Cordero de Dios. Y como lo van a poder estar apreciando, esta predicación va a ser temática. Así que sí voy a dar bosquejo, pero no voy a dar versículos claves que a lo mejor nosotros podamos de ahí extraer algo, sino más bien va a ser una predicación un tanto diferente a las demás. Y como sabemos nosotros, México tiene varias celebraciones. Muchas celebraciones tiene México, pero especialmente Coajimalpa tiene una celebración un tanto especial que una vez al año se hace, la cual se llama Semana Santa. Y déjenme decirles que se ha llegado a decir que en sus mejores etapas en la alcaldía de Coajimalpa, solamente la Semana Santa, que consta de 4 días de celebración, ha traído a la alcaldía más de 1 millón de personas. Y bien, o sea, hay puestos de comida, hay juegos mecánicos, hay convivencia familiar y también convivencia de amigos, pero durante esta celebración la Iglesia Católica por muchísimos años, me parece por 179 años, algo así, tantos años, no sé, este dato sí, ahorita me acordé simplemente, pero sí por varios años, la Iglesia Católica ha hecho una representación de la pasión de Cristo, que por cierto, hasta donde yo me quedé, esta es la segunda más grande después de la alcaldía de Iztapalapa. ¿Qué es lo que trataba de hacer la Iglesia Católica a tratar de plasmar el Vía Crucis, la crucifixión de nuestro Señor, y aún también su resurrección? Él lo que trataba de hacer, la Iglesia Católica era despertar anhelos santos en sus mismos feligreses para que por lo menos una vez al año ellos voltearan a ver a Cristo y dijeran, Él es glorioso. Él murió en la cruz y Él es glorioso. Porque si ustedes recuerden, parte de las creencias del catolicismo romano es creer en el Señor Jesucristo. Mal entendido, por supuesto, bueno, pero por lo menos tienen nuestros mismos libros que nosotros consideramos que son 66 canónicos, y en parte de esos libros mencionan que Cristo es el Rey y Salvador. Así que ellos lo tratan también a su manera, mal empleada, pero lo tratan de conmemorar, especialmente en esta celebración de Semana Santa. Pero, como ustedes sabrán, el cristiano no solamente es capaz de recordar a su Señor una vez al año por 4 días seguidos, sino que el cristiano constantemente, todos los días, en cada momento, recuerda el gran sacrificio que su Señor hizo por él en la cruz. Y a la luz de esto, hermanos, y a la luz de las celebraciones, que es una realidad que aquí tenemos en Coajimalpa, no está de más meditar un poco del sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz. Profundizar un poco más de vez en cuando, a pesar de que siempre lo estemos haciendo en la intimidad y en las predicaciones de aquí. Por eso le puse el tema del día de hoy, el Cordero de Dios. Y el bosquejo se los dividí de la siguiente manera. 1. El anuncio del Cordero de Dios. 1. El anuncio del Cordero de Dios. 2. La llegada del Cordero de Dios. Y 3. El sacrificio del Cordero de Dios. Lo repito. 1. El anuncio del Cordero de Dios. 2. La llegada del Cordero de Dios. Y 3. El sacrificio del Cordero de Dios. Así que vamos a ver el punto número 1 de nuestro bosquejo, que es el anuncio del Cordero de Dios. Y no sé si alguno de ustedes haya escuchado de la banda muy famosa llamada Los Beatles. Los Beatles, sí. Bueno, es una banda muy popular que ya hace muchos años ya la mayoría de sus integrantes murieron. Yo puedo reconocer alguna de sus canciones, aunque realmente yo no soy muy fan de esta banda, y quizás ustedes también puedan reconocer alguna canción, aunque tampoco hayan seguido a esta banda. Pero en una ocasión, cuando se les preguntó a esta agrupación qué pensaban de su popularidad alrededor del mundo, porque fue todo un hit, uno de sus integrantes atrevió a decir que ellos en ese momento eran más famosos que Jesús. Se atrevió a decir estas palabras, y a su pequeño parecer, por toda la popularidad que tenían, que estaban gozando en ese preciso momento de la historia, a lo mejor había gente que escuchaba más hablar de sus canciones que del Evangelio de Cristo. Quizás alrededor del mundo.
Pero déjenme decirles que a pesar de este testimonio, esta banda no la podemos catalogar como las personas más esperadas de la humanidad. No podemos decir que su música movió tanto el corazón de los hombres que se creó una nueva secta alrededor de ellos que ha durado más de 2000 años. Claro que no. Para el cristiano y aún para Dios, el hombre más esperado de la humanidad es y será nuestro Señor Jesucristo, y no hay vuelta de hoja. Y podemos preguntarnos, ¿por qué Él es la persona más esperada y anhelada de las naciones y no una simple banda de rock o un rey o un gobernante o no sé, alguna estrella de Hollywood? Aquí está la razón. Porque en su persona de Cristo, Dios tenía planeado perdonar al ser humano de todos sus pecados, darle libertad de su esclavitud y por fin brindarle de una ciudadanía en el reino de los cielos. Pero yo quiero que echemos rápidamente un vistazo al Antiguo Testamento para que nosotros a través del Antiguo Testamento podamos apreciar cómo constantemente nuestro Señor trataba de apuntar a Cristo, a la persona más importante de este mundo y la persona más esperada. Primeramente con Adán y Eva. Si ustedes lo recuerdan, cuando Adán y Eva fueron creados, nuestro Señor y Padre Dios, Jehová, les dijo: ustedes no tienen que comer del árbol del conocimiento y del bien y el mal, porque en el momento que tú comas de su fruto, ¿qué dijo? De cierto, morirás. Esa fue la orden. Y también ese iba a ser el castigo. ¿Qué pasó? Lo podemos ver en el relato de Génesis. El hombre y la mujer, lejos de obedecer a Dios, y sí, influenciado de Satanás, pero lejos de obedecer a Dios, pecaron, cayeron. Y desde este momento la humanidad, junto con Adán y Eva, todos sus descendientes, fuimos destituidos de la gloria de Dios y ahora nacemos en pecados y constantemente estamos pensando solamente el mal. No hay nada bueno en nosotros. A lo mejor alguien pueda decir, ¿el hombre querrá hacer las paces con Dios? Para nada. Desde el momento de nuestra muerte espiritual, ningún ser humano quiere hacer las paces con Dios. Entonces, ¿qué se necesitó? La intervención de Dios. El Dios 3 veces santo, el mismo que les había dado la orden de no comer del fruto y el mismo que les había dicho que iban a traer como consecuencia su muerte, lejos de igual a los demonios, simplemente condenar a la humanidad a un tormento eterno, les dijo: les voy a dar una oportunidad. Les voy a dar una oportunidad. Voy a mandar un Salvador. Voy a mandar un Cordero. Voy a mandar un Mesías para hacer que tú y yo estemos en paz. Para que la humanidad caída pueda estar en paz para con Dios. Podemos saltar unos años adelante en la historia y podemos ver que Abraham, al hombre que es conocido como el amigo de Dios, se le prometió algo muy especial, que de su simiente iba a venir el hombre que iba a traer la paz entre Dios y la humanidad, que de su simiente, de su genealogía, iba a venir aquel cordero que iba a ser sacrificado y que por fin iba a poder poner paz para con Dios. Vean, vayamos a Génesis capítulo 22, verso 18. Génesis capítulo 22, verso 18. Esta es la promesa hecha a Abraham. Génesis capítulo 22, verso 18. Dice así la palabra de Dios: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dice en tu simiente, no dice en tus simientes, dice en tu simiente. Estaba el Señor apuntando que de este hombre, de su amigo, el amigo de Dios Abraham, iba a venir el Mesías, el Salvador de la humanidad. Y aún en Gálatas capítulo 3, verso 16 encontramos las siguientes palabras. Gálatas capítulo 3, verso 16. Gálatas capítulo 3, verso 16. Vean lo que también dice en Gálatas capítulo 3, verso 16. Ahora bien,
A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, dice Pablo. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de la cual se estaba hablando es el Mesías, y el Señor ya estaba apuntando a él, a la venida del gran Cordero. Y uno puede decir, bueno, esto era más que obvio para nosotros que ya tenemos la revelación completa en los 66 libros, pero aquí no sabían cómo exactamente iba a llegar. Ya estaba siendo prometido a aquella persona que iba a traer paz a la humanidad con Dios. Pero tuvieron que pasar aún varios años para poder ver al glorioso Cordero de nuestro Señor. Pasaron varios años y sí, el Señor le dijo a Abraham, yo te voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y el Señor cumplió por medio de su hijo Jacob y por medio de las 12 tribus. Pero tuvieron que pasar muchas cosas para que la descendencia de este patriarca pudiera aún ver al Mesías esperado. El pueblo de Israel, que constaba de las 12 tribus y de sus generaciones, fueron esclavizados por el pueblo de Egipto. Posteriormente fueron libertados por Moisés, y después de ser libertados por Moisés, por su gran desobediencia, la cual todos los hombres tenemos para con Dios, estuvieron vagando por 40 años en el desierto, hasta que el Señor dijo, suficiente, ya es momento de entrar a la tierra prometida, pero tú, Moisés, tú, Aarón, no entrarán, tendrás que dejar a un sucesor, Josué, el cual les dará la entrada a la tierra prometida. Y sí, el Señor fue fiel a su promesa. No solamente Abraham le dio un pueblo grande, numeroso, millones de personas, no solamente le dio una ley, sino también le dio una tierra que habitar. Y así pudieron entrar a la tierra de Canaán y pudieron gobernarla. Pero si nosotros leemos en el libro de Jueces, podemos ver desobediencia tras desobediencia, desobediencia tras desobediencia. Pero el Señor fue bueno con ellos. Y a pesar de todo esto, mantuvo este pueblo adelante. Y así en la historia del pueblo de Israel nosotros podemos llegar al tiempo de los reyes. Y uno podrá decir, bueno, para este punto seguramente ya entendió el pueblo de Israel. Seguramente el pueblo de Israel ya se sometía al Señor. Para nada, para nada. Todo esto vemos que fue en mal en peor. El pueblo de Israel, al ver a las naciones que estaban a su alrededor, ya estaban en Canaán, pero al ver a las naciones que estaban a su alrededor, hablaron con el juez y profeta en turno, Samuel, y dijeron, Samuel, queremos a un rey igual que el resto de las naciones. Queremos ser igual a ellas. Queremos ser igual que el mundo. Vamos a 1 de Samuel capítulo 8, verso 4 al 5, para que podamos ver qué palabras Dios plasma que su propio pueblo le dijo al profeta. 1 de Samuel capítulo 8, verso 4 al 5. Primera de Samuel capítulo 8, verso 4 al 5. Dice así la palabra de Dios, 1 de Samuel, capítulo 8, verso 4 al 5. Está en los libros históricos del Antiguo Testamento. Dice así la palabra de Dios. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y les dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Anteriormente tengo que decirles, hermanos, que el pueblo de Israel se constituía como una nación teocrática. Y van a decir, bueno, ¿qué es esto? Dios personalmente gobernaba por medio de los jueces, profetas y el sacerdocio. Es decir, Jehová daba a conocer su voluntad a toda su nación por medio de estas tres personas, jueces, profetas y sacerdocios. Y así el pueblo sabía cuál era exactamente la voluntad de Jehová. Pero volvemos a lo mismo. Luego, en vez
en vez de que el pueblo dijera, nos sometemos a tu reinado, poderoso Jehová, ellos dijeron, no nos gusta la teocracia, no nos gusta la forma como Dios gobierna. Queremos un rey igual que el resto. Y vean lo que plasmó el Señor. Primera de Samuel, capítulo 8, versos 7 al 8. Adelante dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también conmigo, dice el Señor. Este es un momento triste en la historia. El Señor está abriendo su corazón a Samuel, está diciendo, una vez más yo estoy siendo desechado para que mi pueblo siga en pos de otros dioses. Ellos no quieren un rey para que los gobierne, ellos lo que quieren es alejarse de mí, de mi voluntad. Y Samuel, como tú eres mi profeta, también quieren alejarse de ti. También quieren alejarse de ti porque tú eres mi voz en este pueblo. Permítanme. Y así ocurrió en la historia del pueblo de Israel. El primer rey del pueblo de Israel fue Samuel. Pero hubo algo muy curioso en Samuel. El pueblo pidió que se le constituyera un rey. Entonces, este rey se le conoce como el rey que seguía la voluntad del pueblo. Un hombre pecaminoso, un hombre que no siguió la ley de Jehová. Pero posteriormente hubo el segundo rey, que este sí fue escogido en el corazón de Dios, conocido como David, el famoso rey David, quien es conocido en la historia del pueblo de Israel como el rey más grande de la historia de su pueblo. Tú pregúntale a un judío, ¿quién es tu mayor rey? ¿Quién fue tu mayor rey? Ellos dirán, sin duda David, el hombre conforme al corazón de Jehová. Y aunque fue verdad que este rey fue grande, fue poderoso, fue reconocido y su nombre perdura el día de hoy, déjenme decirles que este hombre fue pecador y tampoco es la persona más esperada por el Señor, ni por nosotros, sino el Mesías, su descendencia. El Señor le dijo a este rey, por su obediencia a él y por su gran amor a Jehová, de ti va a salir el Mesías. Vean lo que dice 2 de Samuel capítulo 7, verso 16. 2 de Samuel capítulo 7, verso 16. Primeramente se le dice a Abraham, de ti saldrá el Mesías. De ti saldrá el Mesías. Después, esto se los narro, cuando Israel estaba a punto de morir, vamos a regresarnos un poco, cuando Israel estaba a punto de morir en Egipto, le dice a Judá, dice, de ti van a salir linaje de reyes, confirmando una vez más el Señor que de ahí va a salir rey de reyes. David, llegamos con David, Dios le dice a David, de tu descendencia el trono de mi reino será perpetuo. Vean lo que dice, 2 de Samuel capítulo 7, verso 16. Dice, 2 de Samuel capítulo 7, verso 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Aquí a lo mejor David al escuchar estas palabras dijo, qué bien, mi familia va a gobernar por siempre a Israel, y quizás nuestro reino se extienda. Estas no eran los planes del Señor, no era el plan del Señor. ¿Por qué? Porque el plan del Señor no era que simplemente su descendencia gobernara físicamente, sino que gobernara espiritualmente y eternamente. Algo mucho más grande que David no pudo alcanzar a ver. Pero él lo presentía y aún profetizaba esto. Vean lo que dice Mateo capítulo 22, verso 41 al 46. Mateo capítulo 22, verso 41 al 46. Esto lo encontramos en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 22, verso 41 al 46.
dice Mateo capítulo 22, verso 41 al 46. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Claro, porque acorde a la profecía que leímos, el Cristo iba a venir de David. Contestaron bien, pero no alcanzaban a ver lo que Jesucristo les iba a decir. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Porque Jesús decía, es verdad, yo soy de la descendencia de David. En algún sentido humano, yo soy hijo de David. Pero ¿qué creen? El Cristo, el Mesías, es mayor que David. Es mayor que este gran rey que la nación tuvo por bien tener. Pero regresando a la historia de David, regresando al tiempo de David, el pueblo siguió pecando, David pecó, el Señor lo maldijo, le dijo que iba a traer guerra en su casa. Así que, pasando a la época de los reyes, después de la muerte de Salomón, el rey más sabio de todo el mundo, el reino de Israel se dividió en dos. El pueblo del norte, conocido como el pueblo de Israel, y el pueblo del sur, conocido como el pueblo de Judá. Se dividió en dos. Y seguían pecando, esta nación seguía pecando. Así que el Señor mandó juicio a estas dos grandes ya naciones separadas. Mandó a los asirios para conquistar al pueblo del norte, a Israel, y años posterior mandó a Babilonia a destrozar al pueblo del sur, a Judá. Y es conocida esta como la gran dispersación, Fueron conquistados, el pueblo de Israel, las 12 tribus fueron dispersadas por todo el mundo, el templo fue destrozado, y en este momento las personas de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo judío, levantaba sus ojos al cielo y decía, Señor, ¿dónde está el Mesías? ¿Dónde está aquel descendiente de David que nos iba a traer libertad, que nos iba a traer victoria sobre nuestros enemigos? ¿Dónde está este libertador de las naciones? Lo queremos ver. El Señor tuvo misericordia con el pueblo de Israel. Le permitió volver a su tierra, a la tierra prometida de Canaán. Le permitió regresar a Jerusalén un puñado de ellos. Pero lejos de que su corazón volviera a estar con su Dios, volvieron a pecar y hicieron otra vez más alianzas con los pueblos que estaban alrededor, después de haber construido otra vez su templo y después de haber construido los muros de Jerusalén. Así que el Señor habla con Malaquías y dijo, ya no voy a volver a hablar en un tiempo. Y así es conocido los 400 años de silencio. 400 años que el Señor calló. 400 años que el Señor no dijo nada. ¿Qué pasó con este Mesías? ¿El pueblo seguía esperando? Claro que el pueblo seguía esperando a este Mesías, porque era la profecía, que este Mesías les iba a traer libertad, victoria. Un día, diría yo el día menos esperado, había una virgen llamada María y estaba desposada de un hombre llamado José. Quizá jóvenes los dos, quizás muy jóvenes. Y un ángel llamado Gabriel se le apareció a María y le dijo lo siguiente. Lucas capítulo 1, verso 28 al 33. Lucas capítulo 1, verso 28 al 33. El Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 28 al 33. Lucas capítulo 1, verso 28 al 33, dice así la palabra de Dios. Entrando el ángel de donde ella estaba, dijo, ¡salve! Muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora
concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por fin, la venida del Mesías ya estaba más que cerca de la humanidad, y para el pueblo de Israel primeramente, por supuesto, ya estaba cerca. Muchos israelitas y los más religiosos israelitas estaban orando y diciendo: Señor, ven, que venga el Mesías, que venga el libertador. Pero a pesar de que estaban orando por el Mesías, sus corazones no estaban dispuestos a obedecer al Mesías. Y esto se vio más que claro. Todavía no era hora para que se diera a conocer al Hijo de Dios. Todavía no era hora para que el Cordero se diera a conocer. Obviamente, María, después después de que fue premiada por el Espíritu Santo, unos se preguntarán: ¿qué pasó con Cristo? ¿Qué hizo Cristo todos estos años? Desde el que nació hasta sus 30. Yo se lo leo, Lucas capítulo 2, verso 25. No hay gran misterio. Dice Lucas capítulo 2, verso 25. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Se estaba guardando, se estaba preparando, estaba creciendo normal como cualquier persona, pero sin pecado, para que un día se diera a conocer a todo el mundo. Pasamos al punto número 2 del bosquejo: la llegada del Cordero. ¿Se dan cuenta cómo el Antiguo Testamento nos fue guiando a este momento? Al momento de que el Mesías, obviamente le estoy dando una repasada, ¿no? Un panorama del panorama del panorama del panorama. Pero podemos llegar a este momento. Ya el Mesías nació. Ya pasaron los 400 años de silencio. Ahora se levantó un profeta. Me atrevo a decir, el predicador preferido de nuestro Señor Jesucristo, que por cierto era su primo, Juan el Bautista, el último del antiguo linaje de los profetas, Juan el Bautista, que por cierto, déjenme decirles, ningún evangelio registra ninguna profecía del profeta. Y uno va a decir: bueno, ¿por qué era profeta? Porque el profeta habla palabra de Dios, y Juan el Bautista habló palabra de Dios. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el Cordero de Dios viene pronto. El Cordero de Dios ya estaba, pero todavía no se daba a conocer. Un día, mientras el profeta Juan el Bautista estaba predicando, hablando del arrepentimiento, atrayendo a gente al Señor, vio pasar a alguien. Y él no dijo: él es mi primo, que era su primo, sino que dijo las siguientes palabras. Mateo capítulo 3, verso 1 al 3. Mateo capítulo 3, verso 1 al 3. Lucas 4. Me van a matar. Juan capítulo 1, verso 29. Me van a matar. Juan capítulo 1, verso 29. Juan capítulo 1, verso 29 y verso 34. Dice así la palabra de Dios. Juan capítulo 1, verso 29 y verso 34. Cuando vio este hombre pasar, Juan dijo lo siguiente: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, dice Juan el apóstol. ¿Se dan cuenta? Juan el Bautista hablaba del arrepentimiento, pero no para que lo voltearan a ver él mismo. De hecho, los fariseos, la gente preparada, la gente estudiada de aquel entonces decía: Juan, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres la persona que estamos esperando? Y él dijo: no, yo no lo soy. Pero cuando vio pasar a este hombre, a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Mesías que todos los judíos hemos estado esperando. Entonces, en este preciso momento,
Cuando Juan el Bautista da testimonio que ese es el Cristo, cuando es bautizado y el Espíritu Santo reposa sobre él, podemos decir que se hace público que el Mesías había llegado. Por supuesto que después pasó unos días en el desierto, pero oficialmente el Cristo había sido revelado a todas las naciones del mundo. Y el Mesías, un día, estando en la sinagoga, un sábado, dijo, bueno, por si no les ha quedado claro, voy a ir a mi ciudad y yo me tengo que presentar. Juan me presentó, bien, fue su trabajo, me predicó, pero quiero yo presentarme. Ahora sí, Lucas capítulo 4, verso 16 al 19. Y vean qué poderosas palabras dijo el Señor, ya para presentarse él mismo a todos sus hermanos judíos. Lucas capítulo 4, verso 16 al 19. Esto narra el historiador y doctor. Lucas capítulo 4, verso 16 al 19. Dice el Señor, vino a Nazaret, donde se había criado Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Públicamente en esta sinagoga, nuestro Señor dijo, yo soy su Mesías, yo soy el Cordero, yo soy el que va a reinar. Alábenme, acéptenme. Por supuesto que los hijos del diablo no iban a aceptar esto. Los líderes religiosos tampoco iban a aceptar esto. Al contrario, ¿qué es lo que hicieron? Las personas religiosas que tanto querían que Cristo viniera, hicieron un complot para matarlo. Un allegado del Señor lo vendió por unas piezas de plata, Judas. Y aún los romanos, ¿qué hicieron? Estaban preparando una cruz para crucificarle, siendo un juicio sumamente injusto. Y aquí podemos ya saltar al tercer punto y último, el sacrificio del Cordero. El sacrificio del Cordero. Estando ya el Mesías en la cruz, por haber sido entregado, por haber sido menospreciado, por haber sido odiado por los suyos, se mandó escribir algo arriba de la cruz, un epifacio, por así decirlo. Prácticamente Jesús ya estaba muerto. Prácticamente Cristo ya estaba muerto al ser crucificado. Mateo capítulo 27, verso 37 dice lo siguiente. Mateo capítulo 27, verso 37 dice lo siguiente. Se podía leer esto en la cruz del Señor. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Se podía leer esto en la cruz, pero a lo mejor uno podría decir, bueno, a lo mejor Pilato mandó a escribir esto en conmemoración de que él veía algo especial en Cristo, porque su esposa o su amante, no recuerdo bien, tuvo una profecía en su sueño. No, hermanos. ¿Saben por qué se escribieron esas palabras? Para ridiculizar al Mesías, para ridiculizarlos. Nuestro Cristo murió siendo ridiculizado por todas las personas. Fue muerto exhibido con la peor de las torturas. Casi nunca hablo del procedimiento de la cruz, pero hoy quiero hablarles de los padecimientos físicos de la cruz. Primeramente, a todos los que iban a ser golpeados, a todos los que iban a ser crucificados, eran golpeados. Antes de ser crucificados, antes de que cargaran su cruz y que la llevaran en el lugar donde iban a morir, eran golpeados. Pero déjenme decirles que los evangelios narran que Jesucristo tuvo, por así decirlo, un trato especial, porque no solamente fue golpeado, sino que además los soldados romanos lo llevaron a un lugar aparte, le pegaban con una caña en la cabeza, le ponían una corona de espinas, y además había sido flagelado con latigazos,
como tenía la carne viva, le quisieron hacer burla y le pusieron un manto color púrpura y le estaban, según alabando, según se estaban inclinando mientras le golpeaban. Entonces Jesucristo tuvo un dolor muy especial, un trato especial en sufrimiento físico, que por cierto también, después de haberlos golpeado, obligaban a estas personas a cargar su propia cruz al lugar de su muerte. Entonces, habiendo sido flagelado, quizás todavía con la corona de espinas, ya casi desnudo porque tenían que ser humillados públicamente, cargaban la cruz muy áspera, ya sin fuerzas, sin haber dormido el Señor. Y por eso quizás solamente le pidieron a José de Arimatea. Muchos dicen, cargaron su cruz, unos tantos también dicen, no la cargó, simplemente ayudó con la parte de atrás a que Jesús caminara más rápido. Así era este sufrimiento. Al llegar al punto donde iba a ser crucificados, así tiraban a las personas con la cruz, o sea, los tiraban, les daban una vuelta, los amarraban y así y les atravesaban con los clavos. Unos dicen que las atravesaban en las palmas, estudios más recientes dicen que tenía que haber sido en este hueso para que no se desgarraran y cayeran. Bueno, como sea, era en la parte de la mano, pero lo que se hace interesante en esta tortura era que ya que estaban crucificados, su cuerpo les ganaba. Entonces, podían asfixiarse y podían morir en poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Les clavaban sus pies, les clavaban con un clavo los pies, ¿para qué? Para que ellos pudieran, con sus puntas de sus pies, hacerse un poco para atrás y así alargar la agonía un poco más alargar la agonía. Entonces, esto duraba un poco de horas, hermanos, sintiendo el dolor, sintiendo el raspor, sintiendo la fatiga, sintiendo cómo sus pulmones iban a explotar. Duró mucho tiempo esta agonía, no solamente de él, sino de todas las personas que estaban en la cruz. Y si tú no morías en la cruz, si para la cierta hora tú no estabas muerto, los soldados romanos rompían tus pies para quitarte el apoyo y que murieras en algunos minutos asfixiado. Por supuesto que el Señor Jesús ya estaba muerto antes de que le quebraran los pies. Ningún hueso de él fue quebrado, pero sí le atravesaron su corazón. La lanza Longinus. Cada soldado romano tenía que estar preparado para la crucifixión y a todos se les enseñaba que si pasaba ya tiempo, después de haberle roto los pies a las personas y todavía seguían vivos a cierta hora, les enseñaban el punto exacto para atravesar el corazón y matar a la persona y ser bajada de la cruz. Claro, si las situaciones así lo ameritaban, porque de acuerdo con algunos historiadores, habían castigos ejemplares de la cruz, que si tú no morías podías tú durar días allí, días ahí sufriendo en la cruz. Bueno, el trato de Jesús fue diferente. ¿Por qué? Porque los judíos, como era una fiesta para ellos, no podía tener a un colgado en su fiesta santa. Así que trataban de hacer que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fuera hasta cierto punto rápida después de cierta hora. Uno dirá, tremendas fueron las heridas de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Claro, pero también había una carga espiritual. Acompáñenme con Deuteronomios capítulo 21, verso 22 al 23. Deuteronomio capítulo 21, verso 22 al 23. Y aquí habla del estigma que el judío tenía sobre los colgados. Déjenme decirles un dato curioso. Repito el texto. Deuteronomio capítulo 21, verso 22 al 23. Está en el Pentateuco, Antiguo Testamento. ¿Para quiénes era reservada la muerte de cruz de acuerdo con los romanos? Para lo peor de lo peor. O sea, tú cometías un delito muy, muy fuerte. Tú eras un criminal muy, muy malo. No te mataban solamente, te crucificaban. Entonces, cuando tú en el antiguo imperio veías a un crucificado, no podías más que menear la cabeza y decir, él era un mal hombre. Él era un mal hombre. Él hizo algo muy malo que el imperio lo castigó crucificado. Pero también había un estigma judío, y lo vamos a ver. Dice Deuteronomio capítulo 21, verso 22 al 23. Escuchen.
Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. ¿Lo ven? Aquí la gente igual tenía doble estigma. Vean a Jesús, pobre hombre, un criminal del imperio. Los judíos veían a Jesús, un maldito por Dios. Por eso murió en el madero. Un maldecido por Dios. Ya estaba profetizado, hermanos, que la muerte de nuestro Señor tenía que ser sumamente violenta. Esto lo dice en Isaías capítulo 53, verso 3 y 5. 3 al 5. Vean, Isaías 53, verso del 3 al 5. Isaías 53, verso del 3 al 5. Vean cómo el Señor ya había profetizado que su muerte iba a ser violenta. Yo lo leo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él nuestro rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Creo que los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo no pueden ser más descriptivos que en este texto, excepto por Salmo 22. Salmo 22, verso 14 al 17. Estos dos textos muestran de manera muy explícita los padecimientos de Cristo en la cruz. Salmo capítulo 22, verso 14 al 17. Vean lo que dice. Salmo capítulo 22, verso 14 al 17. Dice así la palabra de Dios. He sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó en mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Estos dos textos hablan del padecimiento del Señor Jesucristo. Molido, muy golpeado. Contar puedo mis huesos. ¿Se dan cuenta? Atravesaron mis manos y mis pies. Cualquier judío puede ver este texto y decir, ¿es Jesús? Pero déjenme decirles que precisamente estos dos textos ya no se leen en las sinagogas judías desde hace muchísimos años. ¿Para qué? Para que no puedan alcanzar a ver a Jesús glorioso. Quizás alguna persona entre nosotros diga, con razón nuestro Señor Jesús, ante estos dolores físicos, oraba al Padre, por favor, Señor, yo sé que puedes, pasa de mí esta copa. Quizá alguien pueda decir eso. Por eso el Señor insistió 3 veces, pasa de mí esta copa, porque Él sabía lo que le iba a doler estar en la cruz. Y aquí yo les tengo que decir, nuestro Señor no oró por esto. Nuestro Señor no dijo, pasa de mí esta copa por los dolores físicos. No. Cabe en la copa que el Señor le dijo al Padre, si está en ti, no la quiero tomar, Señor, pero hágase tu voluntad. Cabe en la copa la ira de Dios. La ira de Dios. El Señor no quería tomar la copa, no por los padecimientos físicos. Mártires han marchado a sus muertes cantando himnos y muriendo sonriendo. ¿Cómo puede ser posible que el Señor, siendo el general en jefe, nuestro rey, haya tenido miedo a los padecimientos físicos? ¿No? Él lo que tenía temor era en la ira de Dios. En la ira de Dios. Por eso el Señor clamó esto. Yo se lo leo, Mateo 27, 46. Cerca de la hora 9, Jesús clamó en gran voz,
Esto lo encontramos en Mateo, verso 27, 46. Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Dios, Jehová, ¿por qué desamparó a su Hijo amado? Porque la ira de Dios tenía que haber sido derramada sobre de él. Y él tenía que haber sido tratado, tuvo que haber sido tratado como pecador sin haber pecado. ¿Por qué? Porque él tomó sobre sí los pecados de todos aquellos escogidos, de todos aquellos que él había predestinado desde la fundación del mundo. En ese momento, tú tuviste que haber estado en la cruz y tú tuviste que haber estado bajo la ira de Dios. Pero en lugar de que tú o yo estuviéramos bajo la ira de Dios, Cristo se puso en nuestro lugar. Y en este momento ocurrió algo tremendo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben qué pasó? Lo que nunca había ocurrido en la eternidad. La eternidad se separó. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto momento? No sabemos. Pero se separó en este momento, porque Dios no comparte con el pecado y Cristo tenía que ser tratado como el más grande pecador de la humanidad, el mayor enemigo de Dios. Él absorbiendo nuestro castigo, Él tomando nuestro castigo. Dice la Biblia, vida por vida, ¿no? Murió el único justo por todos los pecadores que íbamos a creer en Él. Pero después, en medio de este sufrimiento, tanto físico como espiritual, por supuesto, ninguno de los dos sufrimientos se menosprecia, claro. Cristo dijo las siguientes palabras. Juan 19, verso 30. Por favor, vayan a Juan capítulo 19, verso 30. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. Quiero que sientan el momento, quiero que sientan la soledad de Jesús. Quiero que ustedes vean el sacrificio que nos tocaba. Quiero que ustedes alcancen a ver, a sentir el ambiente que estaba en medio de esto. Cristo solo en la cruz, unas cuantas mujeres estaban muy cerca, Juan allí estaba con él, los demás estaban escondiendo, todos el Salmo 22 dicen que estaban como toros de Basán, bramando, esperando la muerte de Jesús sus enemigos, ya. Y en medio de estos sufrimientos, el Señor dice las siguientes palabras. Consumado es. Señor, consumado es. Pero por supuesto, nunca me cansaré de decir esto. Nunca Jesucristo dijo con este tono en forma de pregunta, Señor, consumado es. Señor, ¿valió la pena realmente todo esto? ¿Valió la pena mi sufrimiento espiritual? ¿Valió la pena mi sufrimiento físico? ¿Realmente, Señor, habrá valido la pena que tú te hayas separado de mí? No. Jesucristo triunfante dijo, consumado es. Señor, cumplí todo lo que tú mandaste que yo hiciera. Consumado es. Valió la pena tanta espera, valió la pena que tú hayas hecho esta promesa, porque por fin la reconciliación de la humanidad fue consumada. Consumado es. ¿Qué pasó después? Y habiendo inclinado la cabeza, el Señor entregó su espíritu. Porque ya había terminado la función del Mesías, ya había terminado su obra en esta tierra. Él sabía a qué venía en este mundo y nunca se retractó. Nunca se retractó. El momento más triste de la historia pasó a ser el momento de mayor gozo para todos nosotros. Claro que sentimos tristeza al saber que el Hijo de Dios murió por nosotros, pero al mismo tiempo inclinamos nuestras cabezas y decimos, gracias Señor, porque dijiste, consumado es. La relación de los hombres ha sido sanada, nuestro pecado ha sido perdonado. Ya nadie acusa a los escogidos de Dios. ¿Qué pasó en este momento? Mateo capítulo 27, versos 51-54. Para dar testimonio de que esto realmente había terminado, para dar testimonio de que la ira de Dios había sido satisfecha, Mateo capítulo 27, versos 51-54, dice lo siguiente. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo,
y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El templo fue rasgado, Dios abrió su acceso, su trono a toda la humanidad. Y porque Él abrió el acceso a su trono, este hombre, este centurión pudo decir, este era el Hijo de Dios. Porque las vendas habían sido quitadas para la humanidad. Y ahora todas las personas ya podían ver claramente al Cristo. El que habían estado esperando los judíos, dice el centurión, porque era romano. ¿Era este? ¿Este era? Aquellas personas que yo una vez escuché hablar del Mesías esperado, ¿ahora estaba aquí? Claro que era él. Pero es verdad que Cristo murió. Es un hecho innegable, Cristo murió. ¿Qué pasó con él? Resucitó. Resucitó al tercer día. Y a partir de ahí nosotros, todos los hijos de Dios, podemos recordar la Semana Santa no solamente como el día del sacrificio del Cordero, sino el día en el cual el Cordero resucitó y ocurrió esto. Salmo 24. Este salmo anteriormente se ocupaba para evangelizar, pero también nuestros antiguos hermanos lo veían como un salmo que mostraba cuando Cristo se presentaba a la entrada de las puertas celestiales. Así lo veían los cristianos del pasado y por el día de hoy así lo vamos a ver. Salmo 24. Dice el Salmo 24, Salmo de David, por cierto. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu trono, tu rostro, oh Dios de Jacob. Sela. Alzad, esta es la parte que les digo, cuando Cristo asciende a los cielos y está enfrente de las puertas del reino de los cielos. Así lo interpretaban nuestros antiguos hermanos. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Preguntan los ángeles. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es este Rey de gloria? Responde el que está afuera. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Dice Cristo, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Sela. Imagínense la escena. Son abiertas las puertas. Entra el Rey de gloria y se encuentra con el Rey de gloria. Padre, he regresado. Y el Padre, siéntate a mi diestra. Siéntate conmigo. Y todos los ángeles cantando. Este es el Rey de gloria. Este es el Rey de gloria. Alabado sea el Rey de gloria. Y gracias a que nuestro Señor está al lado de nuestro Señor, dice Pablo, Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque esta es la promesa del Cordero. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, recordando nosotros las Semana Santa, recordando el sacrificio del Cordero y cómo el Cordero fue prometido y aún sacrificado, no quiero que ustedes piensen que fueron los hombres quienes entregaron a muerte al Cordero. Fue Dios. Y quiero terminar con estas palabras. Recordando que fue Dios quien prometió al Cordero, fue Dios quien trajo al Cordero, fue Dios quien entregó al Cordero y fue Dios quien resucitó al Cordero.
Terminamos con estas palabras dichas por el predicador John Stott. ¿Quién entregó a Jesús?, pregunta él. No fue Judas por dinero, no fue Pilatos por miedo, no fueron los judíos por envidia, fue el Padre por amor. Y eso es parte de la Semana Santa, el amor de Dios hacia nosotros. Oremos.